Durante miles de años, la tierra del sur de México ha sido moldeada por sus volcanes, sus océanos y la profunda sombra de sus selvas. Es una tierra de mitos ancestrales, donde la línea entre la realidad y la leyenda es tan delgada como un hilo de niebla sobre las ruinas mayas. Más allá de las pirámides y los rituales sagrados, persiste un secreto susurrado por los campesinos, exploradores y cazadores, la presencia de criaturas que desafían a la ciencia, bestias que cazan bajo el manto de la noche, seres que son tanto monstruos como brujos, grabados en el ADN cultural de la región. Desde las laderas de la Sierra Madre hasta la densa humedad de la península de Yucatán, hoy nos adentraremos en el corazón de la criptozoología mexicana. TLX presenta Críptidos del Sur de México. En la península de Yucatán, cada cenote, cada gruta y cada milpa tienen un guardián invisible. El Alush es, en la cosmovisión maya, el equivalente a un duende o un gremlin, pero con un poder y un propósito mucho más profundos. Su nombre, en lengua maya, significa literalmente espíritu del campo o habitante pequeño. Se dice que los alushes fueron creados por los primeros sabios mayas a partir del barro y el aliento divino, para cuidar sus tierras y sus cosechas. Miden menos de 1 metro, visten con ropas antiguas y poseen la habilidad de volverse invisible ante los ojos humanos. Solo los niños y los chamanes pueden verlos claramente, según la tradición. El campesino que desea protección puede construirles una pequeña casa de piedra, una especie de altar, conocido como Cachal Alush, y ofrecerles comida, agua o maíz. Hay quienes incluso les ofrecen tabaco y alcohol. A cambio, el Alush cuida la milpa, aleja a los ladrones y provoca la lluvia. Pero si el humano olvida sus ofrendas o irrespeta la naturaleza, el Alush se vuelve travieso e incluso violento. Puede enfermar al culpable, hacer que se pierda en el monte o mandar una tormenta hacia su casa. En muchas comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, todavía hoy se habla de su presencia. Hay leyendas relativamente recientes, como la del puente de Cancún. Incluso, en 2023, una fotografía publicada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró lo que algunos identificaron como un alush en un árbol del Tren Maya. El mito del alush ha sobrevivido siglos, adaptándose a la modernidad y coexistiendo con la ciencia y el turismo. Para algunos es solo una leyenda rural, para otros una manifestación espiritual real, parte de un equilibrio invisible entre el ser humano y la selva. Y aunque nadie ha podido capturarlo ni probar su existencia, el respeto hacia él sigue siendo una regla, porque en el sur de México, burlarse del Alush es tentar al infortunio. También ciertos relatos mencionan a los Akash, una versión oscura y perversa de los Alushes. Se dice que son creados con magia negra. Los Alpuya, magos oscuros, los crean para hacer el máximo daño posible. Su única misión es destruir hasta acabar con la vida de su víctima, y solo pueden ser enfrentados mediante la invocación de un Alush. Lo que pasa es que pues sí dicen que hay Alush, yo nunca he visto nada, pero sí escuchan ruidos. ¿Sí se escuchan De ruidos? hecho, yo vivo en el segundo y en el tercero casi nunca lo habitaba. Ok. Y se escucha que arrastran las mesas, las sillas y todo. ¿Y nadie está Y ahí? nadie está ahí porque yo platico medio con el dueño. Órale. Y de noche es como que caen canicas y suena tic, tic, como las canicas. Ajá, sí. Así suena en la noche. Yo le digo, oye, pues tanto escándalo, no me dejaste dormir. Yo, no, yo no he venido, según este lo veo. Casualmente lavando el auto, él llega a veces. Ah, ok. Pues, obviamente, pues yo le pregunto. ¿Y usted cómo lo toma esa parte? O sea, no Pues, se es algo asusta. normal, o sea, no es natural, pero ya uno se acostumbra. En lo profundo de la península de Yucatán, bajo la tierra por donde respira el agua, se dice que vive algo más antiguo que los hombres, una serpiente gigantesca llamada Tzukán, y aunque pocos la han visto, muchos aseguran haber sentido su presencia. En el temblor del suelo cuando pasa, en el remolino que se forma en un cenote sin motivo aparente, o en el rugido sordo que se escucha bajo las cavernas cuando el cielo amenaza tormenta. Tzukán no es una bestia cualquiera. Dicen que fue creada por el dios Chak, señor de la lluvia y las tormentas, para proteger los cenotes, los ríos subterráneos y los manantiales sagrados. Cuenta la leyenda que, en tiempos antiguos, Tzukán desafió la voluntad de Chak. Chak, furioso, la condenó a vivir bajo la tierra, vagando eternamente entre los túneles de piedra caliza. Desde entonces, cada vez que una tormenta ruge en el cielo,
Los ancianos dicen que es Zucán moviéndose bajo los pies del mundo, recordándole a los hombres que el agua no nos pertenece, solo nos las prestan los dioses. Y aunque parezca una historia de leyenda, un relato antiguo da peso histórico a este tipo de criaturas. El conquistador Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres que acompañó a Hernán Cortés, escribió en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, una experiencia que hiela la sangre. Durante su expedición por tierras tropicales del sur, Díaz del Castillo relató cómo su grupo se topó con una serpiente gigantesca, tan grande que podía tragarse a un hombre entero. La criatura, cubierta por escamas levantadas que parecían plumas, resistía el filo de las espadas españolas. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y su cuerpo, según escribió, medía más de 15 metros. Tras una larga batalla, lograron matarla, pero el relato desapareció entre los siglos, diluyéndose entre mito y memoria. En el corazón geológico del sur de México y Belice existe un mundo donde el sol nunca entra, un laberinto de miles de kilómetros de cavernas y cenotes que ha sido refugio de un horror. Lo llamaron la Vaca de las Cavernas, un nombre ridículo para una criatura cuya existencia se cimentó en el miedo y la tragedia de los exploradores del siglo XIX. El primer reporte conocido de esta criatura data de una expedición en Centroamérica, a fines de 1890. El encuentro fue brutal. Un miembro de la misión fue atacado y mutilado fatalmente por un animal que describieron como enorme y de gran fuerza. Para muchos, la leyenda pudo haber muerto ahí, pero el misterio se reavivó décadas después. En 1932, el arqueólogo Thomas Gunn, al frente de una expedición del Museo Británico al Río Azul, un afluente del río Hondo, que forma la frontera entre el estado de Quintana Roo en México y Belice, vislumbró un gran animal con pelaje negro y peludo, y una melena blanca que le ocultaba la cara corriendo por una región pantanosa, a 4 patas como un simio. La pregunta es obvia. ¿Qué animal podría ser lo suficientemente grande y feroz como para ser llamado una vaca y vivir en la oscuridad? La hipótesis más sólida es una que aterroriza a los paleontólogos: la supervivencia de un perezoso terrestre gigante, una criatura que debió extinguirse hace miles de años, como el Megatherium, pero que encontró en las vastas cuevas mexicanas un refugio de la extinción. La vaca de las cuevas es, por lo tanto, algo más que un críptido. Es un fósil viviente, una sombra prehistórica que nos recuerda que, en el México subterráneo, la era de los grandes mamíferos quizás nunca terminó. Hemos visto los guardianes invisibles y las sombras prehistóricas, pero en la península de Yucatán el terror no siempre es un monstruo, a veces es un hombre. El Huay Chivo no es solo un críptido, es una leyenda de magia negra. Es un brujo o hechicero maya con la capacidad de transformarse en una cabra o macho cabrío monstruoso. El nombre lo dice todo. Huay significa brujo o hechicero en maya y chivo, cabra. Este ser utiliza su transformación para infundir miedo, robar la paz de los pueblos e incluso se le acusa de atacar y enfermar al ganado. La leyenda cuenta que había un niño con habilidades especiales, manejaba medicinas y brebajes hechos con plantas, había nacido con un don. Con el tiempo, esta habilidad lo llevó a convertirse en un respetado y temible Huay. El chico cayó enamorado de una pastora de cabras. Al no ser correspondido, en su desesperación, guiado por los rumores de los brujos del monte, se internó en la selva, buscando al espíritu más temido del inframundo maya, Quisin, el señor de la putrefacción y el castigo. Muchos lo comparan con el diablo, pero los mayas lo conocían como el guardián del Xibalba, aquel que podía otorgar poder a cambio de un alma. El joven lo invocó frente a un altar de piedra, con sangre de su propio brazo y el nombre de su amada grabado en el suelo. Quisin apareció entre humo y fuego, con ojos ardientes y una voz que parecía salir de todos los rincones de la selva. ¿Qué ofreces a cambio de su amor?, le preguntó el espíritu. El muchacho sin pensarlo respondió: mi alma, si con ello ella me mira una sola vez. Quisin sonrió, pero lo que ofreció no fue amor, sino una maldición. Desde aquella noche, el joven dejó de ser hombre. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus manos se cubrieron de pelaje oscuro, sus uñas se alargaron, y de su cabeza brotaron cuernos como los de un chivo. El fuego del infierno ardió en sus ojos, y su voz, antes dulce, se convirtió en un gruñido.
había nacido el Huaychivo, el brujo que podía transformarse en bestia, mitad hombre, mitad demonio. Dicen que desde entonces vaga por los caminos rurales, especialmente en las noches sin luna. Sus pezuñas dejan huellas quemadas en la tierra y el olor a azufre anuncia su presencia. Algunos aseguran que aún busca a su amor perdido y que su lamento puede escucharse cerca de los ranchos, entre los mugidos de las cabras o los silbidos del viento. Nos adentramos en el terror ancestral de la mitología maya, el Ek-Chapat. Este ser es uno de los horrores más grotescos que custodian el inframundo del Mayab. Su nombre lo explica todo. Ek significa señor o gran señor, y Chapat significa cien pies o escolopendra. Es el señor escolopendra. El Ek-Chapat es descrito como un cien pies gigantesco y monstruoso, de color negro y con cientos de patas que le permiten arrastrarse por la selva a velocidades aterradoras. Pero lo más escalofriante es su cabeza, o mejor dicho, sus cabezas. La leyenda dice que el Ek-Chapat posee 7 cabezas y se atreva a cruzar sus dominios sin permiso. Se le conoce como el centinela de la selva y el devorador de hombres. Su método no es solo la fuerza bruta. El Ek-Chapat es un ser de gran inteligencia y usa la astucia para cazar. Cuando encuentra a un viajero perdido, el Ek-Chapat no solo ataca de inmediato. En su lugar, le propone un acertijo casi imposible. Si el viajero falla, el precio es su vida, y el monstruo obtiene carne fresca. El mito del Ek-Chapat es solo la personificación del peligro que acecha en lo más profundo e inexplorado de la selva. Un terror que nos recuerda que algunas criaturas son tan antiguas y poderosas que existían mucho antes de que la historia comenzara. Si el video te gustó, te agradecería que te suscribieras y nos dejaras un like. Espero tu comentario en la caja de acá abajo. La edición fue por Damián Rivera. Te invito a que lo sigas en Instagram. Recuerda, yo soy Kat y nos vemos hasta la próxima. La música fue por Repulsive.